esperemos que sigan conectados no solo ustedes en stream, sino ustedes también los asistentes presenciales en los canales digitales del Ministerio de las TIC y Colombia 4.0. Para continuar con nuestra charla académica, por favor, quédense. Nos falta todavía un expositor importante. Ya tuvimos una intervención de los ecosistemas y la mirada en Colombia, gracias a Shirley, Andrés, Fernando y Germán. En México, por parte de Gustavo. Y ahora tenemos el placer de recibir, así como se dice coloquialmente, una mirada cruzando el charco. Él lidera el Spanish PropTech, hablándonos de ecosistema y una visión en España y Europa. Bienvenido Alfredo Díaz Araque Moro, el escenario es tuyo. Por favor, un fuerte aplauso. ¿Vas a tener eso o quieres que te la amplíe? Con esto me vale. Perfecto. ¿Empezamos? Venga, vamos a por ello. Bueno, pues nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que estéis aquí. Normalmente, y veo que en Colombia pasa igual, el último ponente de toda la jornada es el que menos gente tiene. Pero sin duda alguna seguro que es la más fiel porque tenéis mucho interés en escuchar lo que os voy a contar, ¿no? Entonces, mira, os voy a definir el PropTech para mí lo que ha significado ha sido, y os voy a decir así, es amistad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque cuando yo empecé en este mundo de PropTech me ha abierto una serie de puertas y de países que ha hecho que hoy, por ejemplo, esté aquí en Colombia. Así que tengo que agradecérselo a mi amiga Shirley, que hacía tiempo que nos conocíamos online y por fin ya nos hemos conocido a nivel personal. Por supuesto, dar las gracias a la organización por invitarme, al Ministerio TIC también por invitarme. Y no me quiero olvidar también de las personas con lenguaje de signos, que las tenemos allí y que hacen también una gran labor. Entonces, voy a intentar hablar lento y vocalizar, que mi mujer dice: Alfredo, hablas muy rápido y no vocalizas. Así que voy a intentar hacerlo para que sea todo más fácil. Bueno, pues Shirley me llamó, la pobre, me persiguió durante varios días, tengo que decirlo, pero claro, yo estaba de vacaciones en Cantabria, en el norte de España, y no le hacía ni caso porque estaba totalmente de vacaciones, pero esa insistencia propia de Shirley hizo que al final le cogiera el teléfono y entonces la conversación duró un minuto. Me dijo: Alfredo, hay un evento en Colombia que organiza el Ministerio TIC, me gustaría que vinieras, ¿qué te parece? Y dije: allí me tienes. Así que eso fue lo que tardó mucho en contactarme, pero en cuanto hablamos en un minuto estábamos. Y Shirley me pidió que os diera una visión de lo que es el ecosistema de PropTech en España, y ya que estoy en España, pues bueno, también daros esa visión de Europa, ¿no? Que a veces parece que estamos muy cerca, pero yo creo que a veces estamos como muy lejos. Yo a muchos amigos de Latinoamérica les digo que es verdad que a veces los españoles, a pesar de que hablemos el mismo idioma con vosotros, muchas veces estamos como de espaldas, y creo que de vez en cuando nos deberíamos de girar y ver que hay un mercado muy interesante en el cual podemos ayudar mucho a que vengan a España muchas empresas, pero es que luego nosotros también creo que tenemos mucho que aportar. Pues bueno, voy a hacer una breve presentación después de esta intro que os he hecho. Llevo 25 años ya en el sector inmobiliario. De hecho, ahora en noviembre cumplo esos 25 años. Empecé en temas de centros comerciales, he estado también en temas de vivienda, bueno, he hecho como muchas cosas. He tenido también experiencia en el ecosistema startup. Estuve trabajando en una empresa que se llama Citybox, que se dedica a buzones inteligentes en edificios de oficinas y residencial. Spot@Home, que es una plataforma transaccional
donde se publican habitaciones y pisos para estudiantes y para gente expatriados que van a un país o de diferentes ciudades y es transaccional, es decir, que directamente sobre la plataforma puedes alquilar, lo cual es bastante novedoso. Y también tuve una experiencia como CEO de Pronto Piso, una compañía que ya estaba rodada, pero decidieron hacer un cambio en el equipo de management y me contrataron como CEO. Y una de las cosas que también he hecho en este mundo pues, fue crear Spanish PropTech, que no es una asociación, ahora os voy a explicar un poquito también cómo funciona todo ese tema en España, pero que bueno, vi la oportunidad, soy de las primeras personas que empezó a hablar de PropTech en España, el nombre no estaba cogido y la verdad es que tuve, yo creo, suerte en la vida, porque lo cogí y eso me ha servido mucho pues, para que mucha gente a nivel internacional me contacte y trate de preguntarme y eso ha hecho que haya podido ir a varios países a entender qué ha ocurrido y a dar charlas. De hecho, esta foto le tengo mucho cariño porque fue en Letonia y haciendo la presentación me he dado cuenta que esta debe ser el uniforme que llevo para presentaciones. Esta chaqueta con este pantalón, la camisa, he cambiado las zapatillas en esta ocasión, que eran unas azules que ya no tengo y entonces he cogido y las he decidido cambiar por blancas. Está todo lavado, no os preocupéis. Pues bueno, visión de España, porque creo que lo que os interesa es un poco que os cuente España. Es importante, además yo creo que ha sido súper interesante estar aquí toda la mañana para mí, porque he visto que hay muchas cosas que se han ido hablando que también se han producido en España, que a veces parece que creemos que en nuestro país pasan cosas que no pasan en el resto de países y la verdad es que el mundo inmobiliario, que siempre ha sido location, 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 cada vez es más globalization, 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 porque se dan una serie de tips y de cosas que son como comunes. Luego las soluciones pueden ser diferentes en función de temas regulatorios, del país, pero de verdad que muchas cosas se dan en común. Entonces, ¿qué ocurre en España y por qué surge todo este movimiento PropTech? Os hablo del año... Yo creo que empecé en todo este tema de tecnología y sector inmobiliario en el 2015, pero no sabía que se llamaba PropTech. Yo había oído el tema FinTech porque en aquella época trabajaba en Banco Santander, me interesaba la tecnología y dije, esto tiene que tener aplicación en el mundo inmobiliario. Y ya os digo, como decía Shirley, 2015, 16, 17 se empieza ya a hablar la palabra PropTech y la descubro, ¿no? Entonces, es interesante ver que ese boom en España surge tras un boom inmobiliario que duró muchísimos años, la borrachera duró como unos 10 años o algo así, donde aquello era un no parar en todos los sentidos, a nivel inmobiliario brutal, y después vino una crisis todavía más tremenda que devastó totalmente el sector, es decir, en cuanto a empresas desaparecieron muchas empresas, había un desánimo en general en la gente tremendo. Esto empieza a recuperar alrededor del año 2013, 2014, cuando se crea lo que se llama el Banco Malo, ¿no? La Sareb, que es el que empieza a desaguar todos los activos tóxicos de la banca. Entonces, en esa primera fase ya se empieza a notar determinadas cosas que luego se iban a dar y es porque llegan los grandes fondos internacionales a España interesándose por esos activos que tenían los bancos. Y claro, vais a pensar, bueno, los bancos sabían lo que tenían. No, los bancos no sabían lo que tenían. Era tan brutal lo que se estaban, voy a decirlo así, comiendo los bancos, que no sabían qué tenían y entonces las carteras se valoraban un poco pues como a granel, ¿no? Venga, pues tenemos esta serie de créditos, pum, esto, etcétera. Y se tardaba mucho tiempo en valorar. Te podías tardar en valorar una cartera un mes, 2 meses, etcétera. Entonces, ahí ya empezamos a ver que hay un pain en el sector muy interesante que es la valoración de carteras. ¿Qué ocurre? Otra cosa que ocurre en el sector inmobiliario es la aparición de nuevos players. El hecho de que hubiera desaparecido todo lo que es el ecosistema promotor, como lo hemos entendido, es verdad que al calor de la burbuja fue mucha gente al sector inmobiliario que no venía al sector inmobiliario, pero vio que se ganaba dinero y lo hizo, todos esos fueron barridos y entonces las pocas empresas inmobiliarias que quedaron, lo que ocurrió fue que esos fondos internacionales se dedicaron a comprar diferentes suelos, aprovecharon los años malos a comprar suelos y a partir del año 2014-2015 empiezan a organizar nuevas inmobiliarias que son las que se llaman inmobiliarias de nuevo cuño, que vienen con un aire nuevo y donde la tecnología para ellos ya empieza a ser relevante en todos sus procesos, en su proceso de atención al cliente, etcétera, con lo cual ya se empieza, como os digo, a ver un poco el caldo de cultivo, ¿no? ¿Qué ocurre también? Que hay una consolidación de la tecnología en otros sectores, como son el travel, por supuesto, que es yo creo el sector más maduro en cuanto a tecnología. Tengo amigos que trabajan en el tema del travel y creo que ya es difícil encontrar nichos, todavía queda alguno, pero queda muy difícil. Y luego, por supuesto, la banca. Y además la banca es un sector que está muy relacionado con el sector inmobiliario por el tema de la financiación, pero luego por ese modelo tradicional que ha sido siempre, ¿no? Y la banca ya, el tema de fintech ya estaba bastante ya pegado, consolidado, y ya había fintechs que estaban empezando a mirarle, no voy a decir de tú a los bancos, pero ya empezaban a arañarle a los bancos donde querían, ¿no?
Otro efecto que se produce, pues importante, que hay dinero para invertir tanto en inmobiliario como en startups. Es decir, cuando hay dinero las cosas se mueven, la rueda se mueve. Y eso también estaba ocurriendo, ¿no? Y luego también empiezan a aparecer también, se empieza a hablar ya de tecnología. Hasta ahora, pues eso, ¿qué tienes? No, pues tengo paquete Office, tengo no sé qué, algún sofisticado estaba ya en el cloud computing, pero ya se empieza a hablar de Big Data, por eso que os decía de la evaluación de carteras, etcétera, y luego el blockchain. Y lo digo a aparentes usos porque, claro, cuando se empieza a hablar del blockchain era como la gran revolución, y es verdad que luego no ha sido tal revolución por diferentes factores, ¿vale? No voy a entrar ahora mismo en eso, pero bueno, es una tecnología que está, que creo que todavía tiene que madurar algo, pero donde sí que es verdad que se ve un uso muy claro es el Big Data. Entonces, todo esto es el caldo de cultivo para que se empiece a hablar de PropTech en España, ¿no? Es decir, que se dan una serie de elementos que inducen a que el sector tiene que cambiar de alguna manera y que la tecnología no, o sea, que no se pueden hacer haciendo las cosas de la misma manera y que por tanto la tecnología es la que nos viene a ayudar, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que se produce este perfil, que más o menos se mantiene, de lo que es el ecosistema PropTech en España. Y es, uno, muy enfocado a residencial. España es un país, vamos, puramente, lo hablábamos antes, enfocado en el sector residencial. Tienes poco fondo de inversión que se dedica a tema de oficinas, tienes alguna empresa que se dedica a tema de oficinas, pero muy local, ¿vale? O sea, Merlin Properties es una empresa brutal, la verdad es que lo recomiendo porque tienen centros comerciales, oficinas y bueno, con un sistema de negocio muy bueno y muy interesante y lo están haciendo muy bien. Pero ya os digo, generalmente lo que encuentras es como mucho promotor y mucho el sector inmobiliario. Cuando tú hablas en España del sector inmobiliario, la gente lo enfoca mucho en el residencial. Y por tanto eso hace que muchas de las soluciones PropTech que aparecen vayan enfocadas a este sector residencial. Siguiente, que es un negocio muy focalizado en el B2B. Casi el 50% de las startups en España están en el B2B. Es decir, que esos emprendedores de primer cuño que aparecieron y que venían a cambiar tienen como dos vertientes, ¿no? Tienen una, vamos a ayudar al sector a solucionar sus problemas, sus pains, como os digo, temas de Big Data, análisis, todo el tema de valoración de carteras. Y hay otros que sí que se van a un negocio B2C, pero siempre es más complicado, ¿no? Es decir, donde ven diferentes, tratan de hacer un plug and play a veces de lo que se hacía en otros sectores y llevarlos al mundo inmobiliario, con las dificultades que eso también tiene, ¿no? Es un ecosistema muy poco internacionalizado. Creo que hay varias razones para eso, ¿no? Es decir, salvo a lo mejor Spotahome, que sí que está en varios países, aunque ya opera desde España. En su momento abrieron oficinas en varios países, pero ahora mismo ya todo está centralizado en España, pero operando en muchos países. Sonail, que era una empresa medio comercializadora, medio tecnológica, que llegó a México, y luego Clicalia, que seguro que algunos las conocéis, que también está en México. Pero son muy pocos los casos. ¿Por qué creo que está poco internacionalizado? Pues mira, primero, porque el South de Europa supone un tema que es el idiomático, es el inglés. Y es verdad que España no es un país donde se habla el inglés perfectamente, ¿vale? Todo el mundo dice que tiene nivel medio y si le haces un examen yo creo que estarían en nivel, vamos, de guardería realmente, ¿no? Entonces, eso es un problema. Pero también es verdad que es que tenemos un país suficientemente grande para que te dé más o menos el mercado cuando estás arrancando, ¿no? Y eso yo creo que también es muy importante. Ya veremos en Europa cómo cambia el tema, pero bueno, yo creo que al final se da una serie de factores que hacen que sea. Nunca es verdad que se mira hacia, digamos, Sudamérica, porque es verdad que posiblemente la estabilidad que se ve de los países es más complicada. Y entonces, bueno, Europa sí que es mucho más estable y yo creo que para iniciar negocios puede ser más fácil, ¿no? Pero bueno, ya os digo que es poco internacionalizado. Por supuesto, bueno, las categorías donde se focalizan, pues eso, los marketplaces, plataformas de gestión, los peer-to-peer, esa es la base principal del ecosistema. Luego una cosa, porque además os digo, la presentación realmente la he estado haciendo entre esta mañana, hoy y cuando os he ido hablando, porque me he dado cuenta que la presentación tiene que ser viva para coger un poco de lo que han dicho otros compañeros y tratar de que lo vierais. Y esto es una cosa que se me había pasado y que en la charla de Gustavo lo he visto y he dicho, joder, esto me faltaba. Una fragmentación llevada al máximo exponente. Y a mí eso es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención del ecosistema PropTech en España. Llegaban con soluciones muy de nicho. Es decir, no, mira, yo hago renders con una realidad virtual brutal, pero para el mercado de lujo. Claro, ¿qué te pasa? Que en España, empresas de mercado de lujo habrá 5. Entonces, cuando has tocado las 5, ¿qué haces? Tu margen de maniobra es muy complejo, porque además, por ejemplo, hacer este tema de renders llevaba dinero, con lo cual las empresas que llevan lujo, tienen márgenes, lo pueden permitir, pero el resto de inmobiliarias no pueden, con lo cual ahí te limita mucho.
¿Qué ha ido pasando? Pues que esas soluciones se han tenido que ir extendiendo y que muchos entre ellos han ido colaborando y ofreciendo soluciones conjuntas para llegar a más mercado, ¿no? Pero esto es una de las cosas que se llevó, ¿no? Como muy fragmentación de la solución que aportabas. Ecosistema. Pues esto es muy curioso, ¿eh? Madrid es la ciudad donde más empresas de este tipo se ubican, lo cual tiene una razón y es porque la mayoría de las empresas del sector inmobiliario están en Madrid, o las más importantes están en Madrid. Está seguida de Barcelona y luego Valencia es un mercado muy pujante. Sin embargo, como ecosistema de startups, Barcelona le da 1000 vueltas a Madrid totalmente, en cuanto a inversión, en cuanto a internacionalización, etc. Entonces, si a mí me decís, oye, soy de Colombia y me quiero ir a España, ¿dónde me voy? Pues yo te diría 2 sitios, ¿eh? O Barcelona, pero bueno, puedes tener un problema de vivienda y a lo mejor no encuentras sitio para dormir, o Valencia. Valencia es un ecosistema que está bastante pujante. No sé si conocéis Mercadona. Mercadona es uno de los grandes supermercados de España y dentro de la labor que tienen es intentar generar, por decirlo así, emprendedores, ¿no? Gente que monte sus empresas. Entonces han creado una cosa que se llama Lanzadera y donde muchas empresas de España pues están yendo allí. Es como una especie de aceleradora, ¿de acuerdo? Donde ellos enseñan un poco su modelo de negocio y tratan de que cale en diferentes tipos de empresas. Y es verdad que han conseguido un muy buen ecosistema en Valencia, ¿no? Y luego otra cosa muy interesante que se ha producido, aunque ha ido cambiando con los años, es la poca inversión internacional. No ha sido un país donde muchas startups hayan conseguido inversión internacional. Solo aquellas grandes, un Clicale, un Spotahome, etcétera, sí que lo han conseguido, lo que les ha llevado a la internacionalización, pero no es un mercado donde mucho inversor haya venido a verlo y muchas veces le cuesta, ¿no? Cuando estuve en Pronto Piso, estuve mirando temas de inversión con inversor europeo y era muy complicado porque muchos fondos eran, no, es que nosotros invertimos en startups, PropTech que estén en Centro Europa. No, es que nosotros solo en el nórdico. Entonces, era muy difícil, la verdad, es que conseguir dinero. Es verdad que ha ido cambiando, ¿no? Porque el mercado español también ha ido cambiando, pero sigue siendo, yo creo que mayoritariamente de mercado nacional. Entonces, ¿hay caldo de cultivo para la colaboración en España? Pues mira, si nos fijamos en los datos de este análisis que se hizo hace poco, dices, casi un 75% de las empresas tradicionales y las startups declaran que han incrementado el interés por la tecnología en el sector. Este es el típico statement que dirían los ingleses, que hay que decirlo porque quedas bien, ¿vale? Cuando eres CEO de una compañía tradicional, tienes que decir que te interesan las tecnologías. Entonces, creo que esto tiene un poquito de sesgo. Hombre, las startups, lógicamente, tienen que decirlo, es de lo que viven, ¿no? Pero yo creo que las tradicionales muchas veces le pasa, no, sí, nosotros apostamos por la tecnología y cuando rascas en el CEO y le preguntas y le pinchas, en una conversación más de café, pues te das cuenta que, bueno, que lo que dice está muy bien hacia afuera, pero que luego dentro posiblemente siguen con papel y boli. Pero bueno, por lo menos lo dicen y tú puedes decir, oye, esto pinta bien, ¿no? Bueno, esta es la realidad. Pero solo un 7% considera que existe un interés real en colaborar. Y esto es lo que yo creo que también ha ocurrido mucho en España entre el mercado tradicional y las PropTech. Ahora analizaremos por qué también ha ocurrido eso, ¿no? Pero había, oye, nos interesa mucho la tecnología, van a foros, etcétera, pero a la hora ya de tener que jugarse los cuartos, como lo decimos en España, ya es más complicado. Se puede entender, ¿eh? Se puede entender y yo he tenido un amigo que ha estado en los dos lados y ha estado en el lado más startupero y por tanto quería ir jugar con los grandes y luego ha pasado al lado grande. Y entonces lo que me decía un poco es, es que se cambia mucho la perspectiva porque ya te juegas mucho, porque eres una empresa consolidada y no puedes dejar o tienes que tener mucho cuidado a la hora de que una startup colabore contigo porque te puedes jugar mucha parte del negocio. Y eso es algo que también las startups tienen que entender, ¿eh? ¿Dónde hay opciones de colaborar dentro de España? Y sigo con este análisis. Bueno, pues en gestión de inmuebles, esto es básico. Yo creo que es una de los grandes pains que tiene el sector inmobiliario. Y yo, no sé, Gustavo, si estás de acuerdo conmigo, pero te diría que a nivel general, la gestión de los inmuebles se realiza... me gusta mucho el ciclismo. No soy fan de Nairo Quintana, lo siento, perdonadme, no es mi ídolo. Pero es mucho a golpe de riñón. Mucha fuerza bruta, mucha gente trabajando para sacar adelante algo, que lo hacen muy bien, pero que al final acabas teniendo un equipo muy amplio de gestión de inmuebles en tus plantillas que realmente están solucionando cosas que posiblemente la tecnología la podría solucionar. Por tanto, ahí hay un nicho muy importante para hacerlo, ¿de acuerdo? Y además, como os digo, es que esto es a nivel mundial, o sea, tu solución con acoples puede ser que acabe sirviendo en otros países, pero que de verdad que al final la gestión del inmueble... No voy a decir lo que es tan sencillo ABC, pero se acerca mucho a eso, ¿no?
Otra, comercialización de los inmuebles o servicios inmobiliarios. Vale, ahora hablaré también de este tema, ¿no? Pero es verdad que también necesitas, o sea, donde una empresa inmobiliaria necesita, sobre todo si estamos hablando de mercado residencial como España, necesito vender. Y entonces necesito soluciones que me ayuden a vender esos inmuebles. Bueno, pues ahí es donde hay también posibilidades. Y luego, por supuesto, valoración, análisis y due diligence. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo España es un país, y ahora lo veremos, donde hay mucho inversor internacional mirando a España, ¿de acuerdo? Como mercado inmobiliario, porque como decía Gustavo esta mañana, es que yo creo que son dos caras de la misma moneda, no podemos disociar lo que es el PropTech de lo que es el mercado inmobiliario, van de la mano, y si no lo vemos así, tenemos un problema. Entonces, como España ahora mismo es un país donde hay mucho inversor internacional mirando, etcétera, en mercado turístico, en hoteles, bueno, en hoteles está siendo brutal lo que se está moviendo ahora mismo de inversión, en temas de flex living también, pues eso al final que requiere capacidad para poder analizar rápido, porque claro, ten en cuenta que a un analista que está en Londres sentado en una mesa con un Excel, pues lo que necesitas es información rápida, porque esto es una competición y tú le tienes que presentarlo tu producto inmobiliario para que enseguida diga, oye, sí, no puedes tardar en darle la información. Y todo lo que ayude en valoración, due diligence, etcétera, es muy válido. Para mí, ¿quiénes han sido los ganadores dentro de todo este ecosistema? ¿De acuerdo? Pues bueno, os digo, Spot Home, y no es porque yo trabajara en esa compañía, que no tiene nada que ver, de verdad, pero es porque yo he vivido el proceso de Spot Home, de ese crecimiento. Carl Perkins fue la primera vez era la segunda vez yo creo que invertía en Europa y lo hizo en Spot Home. Dinero a mansalva, como decía alguien antes, te dan el dinero y parece que lo tienes que gastar. Bueno, tremendo, viene el COVID, hay que hacer una reestructuración brutal y se hizo todo tan sumamente bien. Es verdad que es traumático porque estos procesos son traumáticos, pero que al final han conseguido estabilizarse y llegar a rentabilidad sin ningún problema, no, sufriendo, pero que lo están haciendo muy bien y se mantienen. Es decir, a pesar de todo, dentro de este tipo de compañías ha sido la que se ha mantenido. Urbanitae, bueno, un claro ejemplo de lo que es solucionar un problema en el mercado inmobiliario. Urbanitae se dedica al tema de crowdfunding inmobiliario. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues buscar lo que se llama de toda la vida financiación alternativa, que está en bollante. El Banco Central Europeo, después de todo lo que hemos hablado del boom inmobiliario, decide restringir el crédito hacia el mercado inmobiliario, con lo cual los promotores se encuentran con un problema de que no encuentran crédito, no encuentran posibilidades de financiarse. Los bancos llegan y les financian, pero les financian, como dice algún promotor que yo conozco, a los chicos y las chicas guapas del barrio. El resto, aunque sean buenos, les cuesta financiarse. Entonces, ¿qué tienen que buscar? Financiación alternativa. Tienen fondos que se dedican a ese tema, pero luego tienen todo el tema del crowdfunding inmobiliario, que donde funciona muy bien es sobre todo en pequeño promotor, que a lo mejor hacen en el sur de España una pequeña promoción, en la costa de Valencia igual. Y entonces Urbanitae es el que hace a través de pequeños inversores, genera un canal de comercialización y consiguen financiación para ese promotor. Como me dice Diego, porque este proyecto lo conozco desde que nació realmente, dice, claro, la gente se cree que es que esto ha sido fácil, ha sido puro pico, pala, hasta conseguir que sean capaces de que sacan una promoción y cierran la ronda de financiación en, os digo, 5 o 10 minutos, no cierran más. Porque además ya han conseguido tal nombre que primero los promotores acuden a ellos para esa financiación que el banco no les da o complementaria del banco, ¿de acuerdo? Pero es que ya los inversores ya confían en ellos, con lo cual es un ejemplo de éxito tremendo. Clicalia. Tengo mis dudas con los eBuyer, o sea, tengo que decir que no es un modelo que a mí me acabe y que crea, pero sin embargo Clicalia ¿qué consiguió? Bueno, pues generar el suficiente motor y pulmón económico, tiene Banco Santander, tiene Feedwall, tiene SoftBank también dentro, es decir, tiene unos grandes inversores que le han inyectado mucho dinero y bueno, y por lo menos ahí se están manteniendo, cambiando determinadas cosas en su modelo de negocio, pero ahí están. G-Jobs, que es una empresa que acabo de conocer hace poco y que con muchísimo proceso de inteligencia artificial y usando, están haciendo dos cosas muy interesantes. Por un lado, trabajando como broker hipotecario para los bancos y les están solucionando un pain brutal, tan es así que se están convirtiendo en la empresa de scoring del banco. Es decir, todo lo que son, o sea, ya no solo le consiguen clientes al banco, sino que el banco les ha dicho, oye, todo mi funnel o todos los leads que me llegan, quiero que seas tú el que me los filtre para poder meterlos dentro del proceso. Porque lo que decimos, es decir, hay mucha necesidad de crédito, o sea, el mercado inmobiliario se mueve a base de crédito y por tanto necesitan eficientar esos procesos. Entonces, en lugar de tener a mucha gente, lo que consigues es que esa gente la tengas en cosas comerciales mucho más útiles y el tema del scoring lo hagan. Entonces, ellos lo están haciendo eso por un lado y por otro lado también ayudando a promotores a conseguir también lo que os decía de financiación a través de los bancos y también con ese scoring y tratando de llegar al banco como haciéndole
muy limpio la labor a través de tecnología para que el banco le llegue y le diga, mira, este promotor cumple con todo el scoring que tú tienes. Y luego os destaco el caso de Tico. Tico era un eBuyer, ¿de acuerdo? Es una empresa también igual que Clicalia, pero el otro día hablaba con Ana, que me llamó por un tema, porque tenemos mucha relación, y ha pivotado totalmente el modelo. ¿Y qué ha hecho? Pues se ha dado cuenta de una cosa que es básica y hablaremos de ella, que no puedes luchar contra el agente inmobiliario. O sea, únete a él. El mercado de eBuyer, como os digo, es un mercado muy complicado porque en cuanto han subido los tipos de interés, la subida de precios no lo hace viable. Y entonces, ¿qué han hecho? Comprar una empresa que se llama Housel, que no acababa de arrancar y que seguía el modelo de Purple Bricks, ¿no? Ese tema de desintermediar en el sector inmobiliario, que la gente comprara entre ellos las casas y no utilizar agentes inmobiliarios, aunque es verdad que ellos acaban utilizando agentes y esta empresa Housel los utilizaba, etcétera. Y entonces lo que han hecho ha sido todo ese saber que tenían, meterlo para empezar a convertirse en una empresa que ayude al agente inmobiliario, ¿no? Entonces han hecho ese pivotaje que me parece muy interesante, ¿no? Y han abandonado ese modelo eBuyer, que además es muy complejo de gestionar en todos los sentidos. Es un modelo súper financiero, la verdad, un eBuyer. Que hay cosas, o sea, hay buenas condiciones para el PropTech, y entonces he hecho esta tabla e intento ponernos como las dos partes las dos caras de la moneda, ¿no? Es decir, tratar de poner la parte buena y la parte mala y que tengan una relación entre ellas. Como os digo, a favor, es un buen mercado inmobiliario, está en auge. Cuando hablas con inversores internacionales, a pesar de lo que podéis oír sobre que el precio de la vivienda, que si ocupas tal, los inversores internacionales están mirando España. Y no os lo digo porque esté en España, sino porque conozco a mucho inversor internacional, ¿de acuerdo? Y Alemania está hecha unos zorros, Francia no despega, y sin embargo España ahora mismo dentro de Europa es uno de los países donde el empleo va bien, la economía va bien, el mercado inmobiliario va bien, a pesar de todo el tema regulatorio, porque luego ese tema regulatorio, muchas veces cuando hablas con ellos dicen, no, si es que esto pasa igual en Alemania, pasa igual en Francia, pasa igual en muchos países. Entonces España está siendo un país que está atrayendo mucha inversión, sobre todo también yo creo que beneficiado por el tema del Brexit, ¿no? Ese tema de que UK se haya salido de Europa les ha afectado y mucho, la verdad. Me encontraba ayer a unos chicos que también venían al evento y les decía, bueno, vosotros ya no sois Europa. Decían, esperamos volver. Digo, hombre, pues yo espero que volváis pronto, ¿no? Por eso yo creo que están sufriendo. ¿Qué ocurre en contra? Pues que dentro de España hay una muy mala imagen del mercado inmobiliario por parte de lo que es la población. Todos esos excesos, que no creo que haya que achacar al mercado inmobiliario, pero bueno, al final se les hace el culpable de la situación, ¿no? Los bancos y el mercado inmobiliario son los culpables de ese boom que tuvimos y cómo acabamos, ¿no? Esto, fijaros cómo cala, que cuando yo estaba buscando inversión en Pronto Piso, entré en contacto con un fondo de inversión, un business angel, ya potente, o sea, ya tenían. Y al final fue muy curioso porque pasamos todo el scoring, el modelo de negocio como lo estáis llevando va muy bien, el equipo magnífico, a pesar de las dificultades se ve que estáis cambiando, etcétera, pero es que resulta que estáis en el mercado inmobiliario y nos da mucho miedo. Tirando del hilo me di cuenta que es que mucho de ese inversor que estaba allí había palmado, como decimos en España, había perdido mucho dinero en el sector inmobiliario y por tanto ya tenía aversión a todo lo que olía a inmobiliario, tenía aversión, con lo cual eso es un hándicap, ¿no? Luego, como os decía, es un país muy atractivo para inversión inmobiliaria internacional, ¿de acuerdo? Por contra, nuestras empresas del sector inmobiliario están muy poco internacionalizadas, o sea, solo operan en el mercado español. Merlin Properties tiene algo en Portugal, Colonial, que se dedica también a oficinas, compró una empresa en Francia, Grupo LAR, no sé si todavía tiene algo por aquí, o sea, tenía algo en México, pero es decir, al final es unas empresas que trabajan mucho en el mercado español. Es muy raro que estén trabajando fuera. Como os digo, Barcelona es una referencia internacional de ecosistema startup. Esto, o sea, sí o sí, a pesar de todos los problemas que han tenido, con el tema de la independencia, con todo el lío que hemos tenido, Barcelona es brutal el ecosistema que hay de startups en general, o sea, no solo. Y es más ese ecosistema doble. No solo encuentras startups, sino que también encuentras financiación, de mucho tipo además. O sea, que Barcelona es un tema muy interesante para eso, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que como país no tenemos un ecosistema de inversión en PropTech. Hay muy poca gente que se esté dedicando solo y exclusivamente a invertir en PropTech. Y las empresas del sector que serían las que podrían invertir, muchas de ellas han tenido que parar esos temas de inversión porque están ya sus inversores, claro, arrancaron cuando el boom, están ahora un poco de salida y lo que les dicen es, mira, experimentos con gaseosa y en casa, ¿no? Es decir, mira,
vosotros a vender casas, a vender lo que sea, pero no invertáis en startups que no queremos. Entonces, eso también yo creo que está afectando y afecta el tema de la inversión, que yo creo que también Gustavo lo apuntaba en su charla, es súper importante, porque yo, por ejemplo, en Pronto Piso, cuando llegué, no había nadie del sector inmobiliario dentro del cap table. Entonces, tenías que explicarles cuál era el negocio, porque les habían contado un negocio que era como un marketplace donde había muchos agentes y no sé qué. Y no, este negocio de lo que vivimos no es de que me vengan muchos agentes o que tenga, ahora os contaré un poco el sistema, ¿no? Pero, y que tenga muchos inmuebles, es de vender, de transaccionar, que es donde hay comisión y yo me llevo una parte de esa comisión, ¿de acuerdo? Y eso fue muy complicado y uno de mis objetivos fue tratar de meter en el cap table gente del mercado inmobiliario que lo entendiera y por tanto te puede ayudar mucho. Entonces, eso no existe. Creo que luego también tenemos una cosa muy buena que es la puerta para Europa, para todo el ecosistema que venga de habla hispana, ¿no? Pero es verdad que luego también tenemos que hablar que hay diferentes activos en el sector inmobiliario con diferentes necesidades y concentrados en poco players. Es decir, en España, por ejemplo, y vuelvo otra vez al mercado residencial, las grandes promotoras cotizadas yo creo que deben de tener como mucho, un 10% del mercado de obra nueva de toda España. En España ahora mismo se están vendiendo, creo que son 80.000 viviendas, sí, 90.000 viviendas de obra nueva, creo que fueron el año pasado, 100.000, sí, por ahí anda. Es un poco lo que se está haciendo y solo tienen el 10%, es decir, que no hacen muchísimo volumen. Y también es verdad que luego está muy fragmentado, porque no es lo mismo tu solución para un mercado residencial, no la puedes trasladar a un tipo que hace centros comerciales o que se dedica a gestionar centros comerciales o que se dedica a naves logísticas, etcétera, ¿no? Entonces, eso también creo que complica mucho el tema. Creo que tenemos como bueno que ahora mismo con el nuevo gobierno se ha creado un ministerio de transformación digital que está muy ligado también a función pública, porque lo que intenta es que esa función pública, esa administración pública se digitalice, pero bueno, también están haciendo temas de data centers, etcétera. Lo que pasa es que también a la vez tenemos muy fragmentada todo lo que es las competencias en España. En España, el gobierno central, luego hay muchas competencias que están derivadas a las regiones y por tanto tienes una multiplicidad de administraciones públicas para hacerlo. Y eso también a veces dificulta la inversión en todos los sentidos. Esto sería un poco lo que os digo, la visión de lo que es España, ¿no? Si me podéis dar un poquito de agua, os lo agradezco. Europa. ¿Qué pasa con Europa? Bueno, en Europa existe un movimiento súper interesante. Sí. A ver, en Europa se creó esto, además muy en los inicios, que es el PropTech House, que es como la gran alianza europea del PropTech, ¿no? Y esto la verdad es que fue un tema muy interesante porque se creó muy pronto, en el 2018, etcétera, y se creó a través de la iniciativa de Polonia, los países de los Balcanes, Bélgica, España con Finnovating y luego Holanda, ¿no? Y lo que trata de hacer este movimiento de PropTech House es generar un poco, bueno, luego ha ido creciendo y se han ido juntando pues diferentes asociaciones, ya hablaremos del tema de asociaciones en España, en Europa, PropTech, etcétera, se han ido ya uniendo, con lo cual se ha generado un ecosistema súper interesante a través de ese mercado único europeo que tenemos, aunque no todas son del mercado de la Unión Europea, pero bueno, pero existe, con lo cual se genera ese ecosistema interesante entre todos de un poco de compartir, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues lógicamente, al estar dentro de la Unión Europea, pues se trata de que ese mercado fragmentado, se trata de unificarlo, de buscar soluciones conjuntas, de servir de voz dentro de la Unión Europea. Todo eso es lo que intenta hacer este PropTech House, ¿no? Posiblemente la idea estaba muy bien idealística, o sea, como idea y poder desarrollarla, pero es verdad que yo creo que no ha acabado de calar del todo esta idea. Sí que es verdad que hacen un evento de premios, etcétera, a nivel europeo, buscando soluciones que estén muy enfocadas con las políticas de Europa todos los años, pero es verdad que es complejo, porque el mercado inmobiliario muchas veces es complejo y Europa tampoco tiene competencias en muchos temas de mercado inmobiliario. Sí que tienen temas económicos, de finanzas, etcétera, pero es verdad que en el tema inmobiliario tiene pocas competencias, con lo cual es difícil buscar el enfoque, ¿no? Pero creo que como ejemplo de algo que aglutina a varios ecosistemas PropTech en torno a algo, creo que es bastante interesante de verlo, ¿no? ¿Qué ocurre con el tema de asociaciones en Europa? Y esto es lo que os quería hablar y que creo que explica también un poco el tema, ¿no? Lo pongo asociacionismo, pero realmente no son asociaciones como concepto. Surgen de esas iniciativas de particulares que han decidido, oye, pues yo voy a montar y voy a aglutinar y voy a me gusta este tema de PropTech y voy a empezar a aglutinar y a hablar de este tema, ¿no? Eso pasa en Holanda, pasa en Polonia, etcétera.
en cierta manera también en España pasaba, porque Finnovating no es una asociación, es una empresa de innovación abierta, muy enfocada en temas de fintech, pero que también cogió el tema de PropTech, con lo cual no son asociaciones que aglutinen, como ocurre, por ejemplo, en Colombia, y que lo hayan hecho también, porque Colombia para mí es un ejemplo que lo sigo desde hace mucho tiempo, de, oye, vamos a coger a las startups, pero también a las empresas tradicionales y generamos ese modelo asociación. No, son iniciativas de gente que hay, que empuja y que hace y que trata de crear eventos para hacerlo, pero no ocurre esa asociación. Pero bueno, por lo menos existe que también se ha comentado en alguna de las charlas, hay un ecosistema de compartir, donde, oye, pues tienes un grupo, estamos ahí miles, yo no sé cuántos estamos metidos en el grupo de WhatsApp, oye, tengo una solución, no sé qué, oye, alguien puede esto. Entonces, bueno, por lo menos se genera ese run y ese sistema que hace que se mueva la rueda. Bueno, pues oye, cortito y al pie, ¿no? Que se dice. En España es que no hay una asociación nunca la ha habido de temas de, como lo contaba Gustavo, de México, ¿no? No ha habido una asociación de PropTech. Es verdad que yo lo intenté hacer con un amigo, con Tomás, nos sentamos y hablamos y demás, con la gente que había montado la asociación de FinTech e Insurtech, que ahora os voy a contar por qué sí existe y por qué no existe en el mundo PropTech, y lo hablamos con ellos y la verdad es que le dimos vueltas y dijimos, es que no tiene mucho sentido. Entonces, hace unos años sí que se montó una asociación, hace un par de años, pero que no ha tenido ni el empuje, ni se ha montado con la manera y demás. ¿Por qué sí que hay una asociación de FinTech e Insurtech? Pues coño, muy lógico, porque al final todos esos lo que están tratando es de luchar contra la regulación. En un mercado súper regulado como es el financiero y como es el de seguros, pues las nuevas ideas necesitan abrirse paso a empujar con los codos. Y entonces, ¿qué consiguen? Oye, pues que se haga un sandbox para que se pueda hacer y para que puedan empezar a hacer cosas dentro del mercado tan regulado. Bueno, pues eso sí que lo han conseguido, ¿no? Me quedan nada. ¿Vale? Europa, no os voy a contar mucho del mercado europeo, que creo que lo conocéis, pero bueno, es un mercado muy fragmentado de muchos pequeños países, lo cual favorece la internacionalización. Esto es muy interesante, porque claro, los países son muy pequeños. Yo creo que países grandes tienes Francia, Alemania, España y Polonia. España y Polonia andan en el mismo número de población, Francia un poquito más y Alemania, ya está. El resto son países muy pequeños y por tanto su mercado es muy pequeño, entonces se tienen que internacionalizar, con lo cual las empresas PropTech de Europa en general, menos las españolas, sí que van mucho a la internacionalización. Hay un ecosistema de financiación en la Europa continental, o sea, en todo lo que es la Unión Europea, con lo cual eso favorece muchísimo las transacciones a nivel económico, etcétera, y el movimiento de personas y capitales y empresas también. Creo que también nos beneficiamos mucho de UK. Ahora yo creo que está un poco la cosa es más compleja, pero quieras que no, el hecho de que este UK está al lado, que es el puente con Estados Unidos, porque muchas empresas de inversión, etcétera, de Estados Unidos montan sus oficinas en Londres, hace que lo tengas más cerca y te sirva de puente, con lo cual yo creo que también nos beneficiamos de eso. Y luego, es verdad que a nivel europeo hay más soluciones para temas de oficinas, centros comerciales, etcétera, porque los grandes inversores, que serían los alemanes dentro de Europa, invertían en ese tipo de activos. Por tanto, las empresas PropTech siempre han buscado mucho más soluciones a eso, al contrario que en España, que como os decía, era más residencial. Con esto que he querido daros un poco una visión, intentando ser lo más objetivo de lo que es España, de lo que es Europa, pero ahora voy a coger este espacio para contaros un poco cuál es mi visión, ¿no? Esto es lo que no puede ser. O sea, ¿el PropTech puede vivir al margen del negocio inmobiliario? Bueno, un CEO de Unibayer afirmaba, nosotros somos una compañía tecnológica, no queremos tener casas. Hombre, vamos a ver. Tu balance lo que pesa son las casas. Y tú tienes un fondo de deuda que te respalda para comprar esas casas. Y de lo que vives es de la rotación de esas casas. Es como haces dinero. La tecnología te ayuda a que ese proceso sea mucho más suave, más claro. Pero si tú de repente mañana te quitas las casas, tu tecnología valdrá lo que valga, ¿vale? Pero realmente tu valor está en eso. Entonces, el creerse... Esto me suena mucho a mi ídolo, porque me gusta mucho Adam Newman, de WeWork. De verdad que, bueno, aparte de la serie de Apple, hay un libro muy bueno que habla sobre este tema, de un periodista del Wall Street Journal que los ha seguido y que ha escrito un libro magnífico donde cuenta toda la historia y cuenta cómo el primer día que fue el de SoftBank a verles, lo que intentaban era venderle tecnología, no el modelo de coworking. O sea, WeWork era un modelo de coworking, espacio flexible, puro y duro. Bueno, pues entonces se inventaron una mesa que le das un botón y subía, etcétera. Y
a este tipo, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, lo que le decían era tecnología, 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 cuando el modelo era inmobiliario. Entonces, esto es lo que no puede ser. Si tu PropTech hace negocio inmobiliario, tienes que estar muy orgulloso y lo que estás haciendo es poner tecnología dentro del sector inmobiliario, cosa que el tradicional no está haciendo. Y tú sí, por tanto, vas a eficientar mucho más los procesos. Pero no me digas que eres una empresa tecnológica para conseguir pasta, porque tu modelo de negocio se basa, en este caso, en inmobiliario, ¿vale? Y vuelvo a lo mismo. Joder, es que solo hay un 7% de interés real. Entonces, creo que las soluciones PropTech lo que tienen que hacer es no tratar de inventar la rueda, sino de coger cuál es el sector inmobiliario, entenderlo muy bien y buscar soluciones a ese sector inmobiliario porque hay muchas ineficiencias, muchas. Entonces, hay que tratar de buscarlas, de hacerlas y tratar de ver si se pueden escalar, que esas son otras cosas, ¿eh? Esta es una de las cosas que yo creo que también ha sido uno de los pecados de las startups en general y en el sector PropTech sobre todo, ¿no? Me encanta a mí este GIF que puso esta persona donde tú te crees que, y lo pongo mucho a mis alumnos en los máster, claro, tú llegas y dices, bueno, aquí hay una tecnología de la leche, hay un tío, y lo que tienes realmente es alguien detrás moviendo. Y muchas startups, que también se ha comentado aquí durante el día, ¿qué hacían cuando cogían pasta? Como lo que les exigían era crecer. ¿Cómo crecían? No crecían invirtiendo en tecnología. Crecían a base de capital humano, contratar más gente para sacar adelante las cosas. Y eso es lo que también yo creo que ha pasado, ¿no? Es decir, que al final no han invertido tanto en tecnología y van invirtiendo, ¿eh? Pero realmente al final el dinero lo que tienen que haber dicho es, mira, inversor, no voy a crecer tantísimo, pero voy a invertir en una tecnología que va a revolucionar y que va a hacer que esto más eficiente. No, se crecía a base de, os lo digo porque lo he vivido, ¿eh? O sea, no me lo han contado, esto lo he vivido, ¿no? De meter gente y demás. Y esto es otra cosa que también el sector PropTech nunca ha entendido. Pensar que las rondas de inversión era la leche, era lo mejor que estaba pasando. Pues tú le preguntabas a alguien del inmobiliario y no sabía ni qué eran las rondas de inversión ni nada. Como anécdota, os cuento que yo tenía un podcast, ahora lo tengo un poco parado, pero quería entrevistar a una persona y dije, oye, tu modelo de negocio creo que es interesante, me gustaría que habláramos, y me dijo, mira, es que estoy cerrando una ronda, entonces si te parece, hablamos cuando la cierre porque yo creo que a tu público le interesa la ronda. Dije, vale, no le volví a llamar, ni le voy a volver a llamar en mi vida, porque la ronda de inversión no le interesa nada, de verdad, a la empresa que te va a contratar. Sí que interesa, y esto es lo que yo hago también cuando doy clases, sí que a la gente le explico un poco cómo funciona la ronda de inversión para que sepan y detecten cuando les viene una empresa en qué estadio de maduración están, para que lo sepan, porque no es una cosa que realmente tú cuando estás en el mundo inmobiliario lo sepas. Pero ya os digo, las rondas de inversión están muy bien, fenomenal, pero no eran la clave para hacer algo grande dentro de una empresa. Tienes que buscar soluciones. Entonces, he hecho un decálogo, se me está acabando el tiempo, pero como soy el último, me voy a explayar. A ver, el decálogo son 10 cosas, ¿no? Entonces, es 10 menos 1 porque se me quedaron en 9, pero claro, si decían 9 errores, pues no quedaba bien. Entonces dije, son 10 menos 1. El mercado y las empresas no estaban preparados y siguen sin estarlo. Este es uno de los grandes problemas que yo creo que ha habido dentro del sector PropTech en general, y es que posiblemente cuando llegaron las PropTech, el mercado no estaba del todo preparado, y creo que todavía muchas veces le falta al mercado madurez para entender la tecnología y cómo aplicarla. Y os digo, todavía me lo encuentro, lo hemos visto. El 75% te dice, sí, la tecnología es brutal y está cambiando todo, pero cuando dices de colaborar, dicen, ya ahí es donde les rasca un poco el bolsillo y no lo hacen, ¿no? Creo que había muy poca experiencia por parte de los founders y del equipo en el inmobiliario. Y esto me lo he encontrado, vamos, os digo, el 95% de las veces. Yo vengo del sector inmobiliario y soy alguien que llega al mundo más startupero. Entonces me encontraba con mucha gente, con muchos founders. Oye, Alfredo, se venían a tomar un café conmigo o me llamaban, me tomaba un café con ellos, y es que desconocían totalmente los códigos del sector inmobiliario. Y esto ha sido sin duda alguna un hándicap porque creían que su solución era muy buena, pero cuando se han empezado a sentar con gente del sector inmobiliario se han dado cuenta que les faltaba el ABC del inmobiliario. Y esto es uno de los problemas que han tenido. Lo que os digo, esto te lleva a soluciones no pensadas para los problemas del sector y a pensar que eran plug and play. No, si se ha conseguido desintermediar en el sector travel y que la gente ya no vaya a comprarse un viaje a una agencia de viajes, pues eso lo mismo va a ocurrir con una casa. Pues no ocurre lo mismo con una casa. No son los mismos tipos de compra ni nada. ¿Que puedes tratar de replicar algunos pasos? Sí, pero no todo el funnel o todo el proceso, ¿de acuerdo? Esto es lo que os contaba también antes, que has estado en manos de Business Angel o Venture Capital,
que no conocían tampoco el sector inmobiliario, ¿no? Y al final no había gente profesional en el mercado, o sea, ahí del sector inmobiliario que dijera, oye, esta es una solución buena o no, sino que han intentado esos modelos de Venture Capital llevados de startups y que funcionaban en Palo Alto y en la bahía de San Francisco, llevarlos al mercado inmobiliario. Bueno, pues tampoco han funcionado. Como os digo, yo cuando llegué a Pronto Piso, para que os seguís una idea que no os lo he contado, seguía un poco el modelo de Compass. La idea era, vamos a intentar aglutinar agentes inmobiliarios con nosotros, ellos van a traer el producto, yo también hablaba con los bancos para que me dieran producto, tenemos una plataforma donde tenemos producto y lo que hacemos es que les ayudamos a través de la publicación en portales, les ayudamos en tecnología para sus procesos, asesoramiento legal, etcétera. Entonces, de la comisión que ellos se llevaban, pues nosotros cogíamos y nos quedábamos con un 10%, es decir, que a ellos les venía fenomenal. Un 30%, disculpa, un 30%, era un 70-30, lo cual para ellos era maravilloso porque una agencia tradicional, esa gente se llevaría el 50% con suerte. Entonces, claro, ¿qué me encuentro? Cuando yo llego dentro de la compañía, el pitch era, tenemos, creo que era así, 200.000 inmuebles, ¿vale? Y 1.500 agentes, ¿vale? ¿Y cuánto vendes al mes? 46. Joder, pues los números no salen. ¿Por qué? Porque lo que se estaba vendiendo era que tengo muchos agentes y tengo mucho inmueble, pero de eso no vivo. No me pagan por meter eso, lo que me pagan es por la transacción. Con lo cual, más vale reducir número de inmuebles, reducir número de agentes, ajustar bien todo y tener transacción, que es lo que nos interesaba. Pues ese es el problema que ha ocurrido con los Venture Capital y los Business Angel que han invertido en esa primera fase, ¿no? Luego, como hablaba con Gustavo, luego llega gente que se dedica a invertir en startups que conoce el mercado inmobiliario y, claro, aporta muchísimo al debate y además te reta como emprendedor, te reta un poco en ese tema porque sabe más que tú y trata de ver dónde puede cogerte las cosquillas, ¿no? Que hay mayoritariamente negocios B2B, ¿de acuerdo? El miedo a errar es mayor, es lo que os contaba. Claro, cuando tú trabajas con una corporate, pues siempre es mucho más complicado que no perder un cliente de un B2C, ¿vale? O hacerlo mal en un B2C. No digo que se pueda hacer, pero bueno, al final vas a conseguir más clientes por otro lado, individuales, pero fallar con una empresa te puede generar mucho ruido, ¿no? Lo que os decía antes, que pensar que la ronda sea lo importante, que ni el primer blockchain ni el metaverso han ayudado. Es verdad que la gente decía, el blockchain, esto lo va a revolucionar. Metaverso, mañana todos comprando en el metaverso. Bueno, pues no ha sido así. Se ha producido la famosa ley de Amara, ¿de acuerdo? Pero no ha sido así. Entonces eso no ha ayudado. De hecho, ahora mismo, y os contaré con el tema de tokenización, pues cuando se lo cuentas a alguien, porque ahora os contaré un poco cómo está también ese tema, dice, bueno, es que hice lo de tokenización, pero no lo vi claro. Bueno, es que ha cambiado mucho desde que lo viste, ¿no? Lo digo, ¿por qué le llamamos PropTech si es un negocio inmobiliario o no? El efecto WeWork, ¿no? Tratamos de decir que es que somos tecnología cuando a lo mejor estamos haciendo un negocio inmobiliario. Pues chico, dilo, que es un negocio inmobiliario y que aplicas tecnología y tan orgulloso, ¿vale? Y por último, pues pensar que es un fenómeno igual que lo que hemos hablado al margen del sector inmobiliario. Son fenómenos que van de la mano. Y lo hablaba con Gustavo esta mañana. Es que además ha sido muy curioso. Nos hemos sentado y en un minuto hemos hecho un análisis a los dos lados del Pacífico, del Atlántico, exactamente igual. Hemos dicho, oye, es que estos son la misma cara, son la cara diferente en la misma moneda. Y por tanto uno va de la mano del otro. Y si el sector inmobiliario va bien, el PropTech va bien, ¿no? Voy acabando. Con grandes ideas ya voy cerrando. Bueno, pues yo creo que hay como dos periodos diferenciados en el mundo PropTech. Uno que va del 2017 al 2020, donde había inversión y efervescencia. O sea, el mapa PropTech en España cada semana es que parecía que no había más que PropTech constantemente. Que había mucho movimiento, pero bases poco sólidas, que eso también es interesante. O sea, había muchas empresas, pero todas como muy micro, no, es que doy solución de esto, pero no tenían base suficiente. Pero es verdad que marcaron las bases para el futuro. Eso sí que es interesante, ¿de acuerdo? O sea, estos primeros paracaidistas, pues bueno, pues como en la guerra, son los primeros que van, son los primeros que mueren, pero son los que van haciendo camino para el resto de la gente, para que se vaya creando ese pozo y ese caldo de cultivo para que estemos en un momento bueno. 2020 en adelante, bueno, pues yo creo que el impacto del COVID fue brutal. O sea, es decir, ahí cambió todo porque cayó la inversión, muchas startups no estaban bien fondeadas y por tanto se vinieron abajo, lo intentaron sobrevivir para nada, con lo cual hay como una especie de limpia en todo esto, con lo cual yo creo que por eso os decía lo de los ganadores, son gente que han conseguido sobrevivir. Y donde empiezan a cambiar dos cosas importantes, es que ya no te piden crecimiento, que te piden rentabilidad. Ahí, amigo, ahí ya te cambia mucho el negocio. Y tú como emprendedor tienes que cambiar cómo hacías el negocio, ¿vale? Y eso también supone un aprendizaje, porque a ti te habían enseñado, te pongo dinero si creces mucho en clientes. Pero ahora no, yo te pongo dinero, pero si consigues ser eficiente. Y eso hace que te cambie
Todo el business por dentro lo tienes que cambiar entero para ser rentable y no para crecer. Son cosas diferentes. Y luego yo creo que el impacto de la inteligencia artificial va a ser brutal. Antes hablaba con unas crías allí, y digo unas crías porque eran muy jóvenes. Yo ya, como ya soy mayor, ya todo el mundo me parece joven. Pero donde hablábamos de la inteligencia artificial. Y es verdad que la inteligencia artificial se habla mucho, hay que hacer un análisis, creo que eso es para otro debate, pero como llevo ya tiempo no me voy a poner con eso. Pero creo que cambia muchísimo el paradigma de cómo se van a hacer las maneras de trabajar. Yo mismo en mi trabajo aplico muchísimo ChatGPT, pero sobre todo porque tengo que hacer muchos análisis de documentos, etcétera. Se lo pongo a ChatGPT, hazme un resumen, oye, compáramelo con esto, y al final me está ayudando mucho a hacer trabajos. Y creo que eso va a cambiar también muchísimo en todo el mundo PropTech, ¿no? Y yo creo que lo que os digo, que se están consolidando y que las startups son más resilientes. Es una parte muy, muy buena. Voy a ir rápido. ¿Por qué hay que hacer y por qué el PropTech sigue siendo importante? Pues porque creo que estamos en una plataforma en llamas. Esto es una cosa que se utiliza en temas de management, que aunque ya no se usa mucho, pero tiene una explicación y es... Voy súper rápido con esto. Y esto parece que ocurrió de verdad. Luego hay un poco de literatura, pero hay un incendio en una plataforma petrolífera en el Mar del Norte. ¿Qué ocurre? Pues hay varias soluciones. Aquello empieza a arder y hay gente que dice, mira, yo me quedo aquí, que los sistemas de seguridad van a funcionar y, por tanto, no me voy a morir. ¿Qué pasó? Mucha gente murió porque los sistemas de seguridad no funcionaron. Es decir, aquellos que pensaban que estaban a resguardo no iban. Quedan 3. Y de esos 3 llegan al borde de la plataforma y la plataforma sigue ardiendo. Desde esos 3 llegan y dicen 2, mira, yo me quedo que me van a venir a salvar. Y llega otro y dice, yo me tiro. Tiras al Mar del Norte, puede ser que mueras de una hipotermia en 5 minutos, ¿de acuerdo? Pero el tío dice, mira, yo me tiro, estoy magullado, pero me tiro. Los que se quedan en la plataforma acaban muertos y, sin embargo, el único que sobrevive es el que se tira al agua. ¿Qué es lo que intenta enseñarnos esto? Bueno, pues que yo creo que estamos en una crisis, en una plataforma en llamas, llega la inteligencia artificial, llegan otras tecnologías, vendrán otras disrumpiendo. Y por tanto hay que tomar decisiones. Entonces, aunque estés en una situación muy mala, tienes que tomar a veces una decisión arriesgada. Y eso es un poco lo que viene a decir eso de la plataforma en llamas. Hazlo porque es la única manera de sobrevivir, porque si te quedas donde estás, vas a morir. No confíes en que las cosas que han ido funcionando hasta ahora iban a funcionar. Creo que ese paradigma ha cambiado, ¿no? Y esto es lo que yo os digo de la curva de Gartner y el PropTech aplicado al PropTech en España y en Europa, ¿no? Yo creo que vivimos un momento de lanzamiento, todo el mundo, ¡wow!, efervescencia. Viene el COVID, nos venimos abajo. Bueno, incluso antes del COVID ya las soluciones no dan. Pero bueno, creo que ahora afortunadamente estamos en un momento más de meseta, de conseguir que esto ya se consolide. Y por tanto ya entramos en otra fase, que es la de consolidación del PropTech. Y donde os digo, muchos han muerto, pero de verdad son héroes y pongámosles un monumento a los caídos porque hicieron algo por los demás. Y creo que somos víctimas también de la ley de Amara, ¿no? Es decir, hemos intentado hacer que... O sea, hemos vendido que el PropTech era la leche y al final la gente se ha venido abajo, pero a largo plazo sí que será. Y esto es lo que creo que como... Tengo todavía otra cosita más, pero esto es una cosa muy importante. Esto James Disley, que es quien empezó realmente en este mundo a hablar del tema de PropTech, pues lo que viene a decir es que esta es la parte donde ayuda a la transformación digital del sector inmobiliario. Y es así como lo tenemos que ver. El PropTech ha venido a ayudar, a catalizar, a empujar la transformación digital en el sector inmobiliario. Y este es el último mensaje, ¿vale? Que es casi el final. Que el cambio puede producir errores, pero hay que intentarlo. Y eso es lo que creo que tenemos que intentar hacer. Los que estamos en el sector inmobiliario tradicional tenemos que ser un poquito más arriesgados y saber que la manera que estamos posiblemente en una plataforma en llamas y que tenemos que intentar hacer cosas. ¿Que nos vamos a equivocar? Vale, sí, pero no pasa nada. Nadie se muere por esto, ¿de acuerdo? Y ya está. Con esto quería deciros un poco las oportunidades que hay en España, o sea, en Europa realmente, pero mira, me voy a fijar en 3 cosas, ¿no?, que son las centrales. Tema de Climatech. Hay un nicho brutal en Europa ahora mismo con todo este tema. ¿Por qué? Porque hay una directiva de la Unión Europea que obliga a que los nuevos edificios sean emisiones cero a partir del 2030. O sea, todo lo nuevo que se construya tiene que ser emisiones cero a partir de 2030 y en el 2050 todo el parque inmobiliario, todo el parque inmobiliario de Europa tiene que ser de emisiones cero, con lo cual hay que hacer rehabilitación. Entonces, todo el tema de solución de Climatech que vaya sobre esto tiene visos de prosperar, ¿de acuerdo? Industrialización, igual. Tenemos una falta de mano de obra brutal en tema de construcción. Gustavo lo ha comentado. O sea, decir que no la haya visto, por favor, que se pida la grabación de la de Gustavo. Todo el tema de construcción, etcétera, y la industrialización tiene un campo brutal. Tiene muchos pain todavía, hay mucho que resolver, pero sin duda alguna va a ser el futuro de la construcción a nivel mundial, os lo digo. Y tokenización. ¿Qué ha ocurrido con esa primera fase de tokenización de activos?
Pues que estaba en un mundo alegal y además se ha ido un poco al menudeo. Es decir, no, es que tengo una solución y donde pequeños inversores con un token lo tienen. Aquí hay que pensar a lo grande y lo grande es que ya hay una directiva europea que crea el marco regulatorio para que pueda hacerse esa tokenización con grandes inversores. Y ahí también quien realmente lo ve, y ya hay gente que está trabajando en este tema, realmente va a tener una oportunidad. Esas serían como las grandes oportunidades. Y ya está, que ya he acabado. Yo creo que me he pasado como 15, 20 minutos, pero os agradezco muchísimo estar aquí. Así que nada, cualquier pregunta, hablamos luego. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis que sigamos? Venga, Gustavo, que os veo animados. Muchas felicidades, Alfredo, por el esfuerzo. Tuve la oportunidad de estar en District en Barcelona y me pareció interesante y lo dialogué con mucha gente de si el haber tomado la parte como de si está mal enfocado nuestra terminología en la industria, ¿no? Al hablar de PropTech, que deriva del property, que nos hayamos encajonado a casi mentalmente y semánticamente a unos paradigmas de modelo de negocio. ¿Tú crees que esto en nuestra industria es proclive a eso? Por ejemplo, en District se hablaba de logística, ¿no? De nuevas formas de hacer retail, negocios en el Medio Oriente, ¿no? Como que muy insistentes en sacar, al parecer, inversión de España hacia países offshore. O sea, como que hay mucho más, pero parece que a veces nuestra terminología nos impide voltear a ver. ¿Tú crees que deberíamos replantearnos el seudónimo de PropTech y ampliarlo más o hacer una nueva narrativa de esto? Esta pregunta me encanta porque yo estudié Derecho, ¿vale? Y en Derecho, como todo se puede discutir, pues me acuerdo que te tirabas como un trimestre entero hablando del concepto de empresario y el profesor te explicaba el concepto de empresario que decías, bueno, un empresario es un empresario, ¿no? Esto sabes que al principio ocurrió con el tema del PropTech. Los americanos le llaman el CRETech, Commercial Realistic Technology, o RegTech, Realistic Technology, y luego estaba el término PropTech, y de hecho hay un artículo que ya te pasaré súper interesante donde hay una discusión sobre este tema y sobre si son conceptos iguales o no. Creo que la fortuna que hemos tenido es que Property Technology la gente lo ha entendido como property, no como efectivamente gestión más de ese tema, sino hacia el sector inmobiliario. Y por tanto siempre se ha entendido de una manera como muy amplia. El tema es dónde se ha ido la gente a buscar, o sea, yo creo que han ido un poco como, pues como en manada, ¿no? Decir, oye, ¿qué se está moviendo? ¿Venta en sector residencial? Todos allí. Oye, ¿qué es que oficinas? Joder, con el COVID tienen un pain, venga, hagamos apps para que la gente no tenga que ir a oficinas, reservar espacios, etc. Y han olvidado la existencia de nichos. Pero han olvidado la existencia de nichos por lo que te contaba, porque creo que los primeros emprendedores venían de otros sectores tecnológicos, que es maravilloso, o sea, que no lo estoy criticando, es maravilloso porque vienes con otras ideas y le das una vuelta. Pero como veían el titular grueso, se iban hacia ello, ¿no? Pero yo creo que al final lo que tenemos que intentar hablar de todo esto es, y es lo que dice James, es transformación digital. Esto es un proceso puro de transformación digital del sector inmobiliario. Y como decía también Shirley en su primera charla, es que esto es mucho más amplio que todo eso. O sea, pero incluso fíjate que mucha gente identifica PropTech con startups y yo intento decir, oye, no tiene nada que ver. Tú puedes hacer PropTech siendo una empresa tradicional porque aplicas la tecnología, ¿no? Entonces, puede ser que a lo mejor en esta nueva fase tengamos que darle una vuelta y hacer y no eres el primero que me lo dice, ha habido ya gente que me lo ha dicho de, oye, busquemos un término un poco más fashion, más acorde con los nuevos tiempos y donde a lo mejor tenemos que replantearnos cómo es, ¿no? Oye, ¿por qué no? Abramos ese debate. Tú hablabas de nichos. Hay un nicho poco explorado acá en el mercado y es el segmento del senior living. Este nuevo escenario para, digamos, estas audiencias o comunidades de adulto joven, 45 años en adelante y adultos mayores, que cada vez hay, solo para ejemplificar, no sé, los hijos se han ido migrante a otro país, han quedado solos en cualquier latitud y necesitan vivir en comunidad, ¿vale? Otro, pues la elección de pronto de no tener hijos, pero que de todas maneras necesitas asegurar unos bienestares
a lo largo de la vida, y pues el bienestar está en el hogar, ¿no? En la hoguera. ¿Cómo está el panorama de este segmento Senior Living y cómo crees que la industria tech debería apalancar una exploración en mejorar este segmento que puede ser muy rentable? Vale, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Perdona. Edwin, fenomenal. Mira, Edwin, gracias por esto, porque aquí hay una cosa que lo he puesto con el tema de Flex Living, data centers, pero bueno, Flex Living, y va en la línea. Y mira, es muy curioso lo que está pasando en el sector inmobiliario, por lo menos en España. Y es que por primera vez en la historia yo creo que estamos yendo como avanzados, ¿vale? Y digo porque es que yo soy del sector inmobiliario y me considero del sector inmobiliario, ¿vale? O sea, eso es muy importante. ¿Y por qué digo que hemos avanzado? Pues porque hemos empezado a desarrollar diferentes modelos que se van adaptando mucho a lo que está pidiendo el cliente. Todo el tema de Flex Living, y ahí te incluyo también el Senior Living, hay gente que lo mete o lo separa, pero el Flex Living es, oye, todo el tema de los co-living, residencias de estudiantes, temas de alquiler temporal, y el tema de Senior Living. Y entonces es muy curioso lo que pasa, por ejemplo, en España, y por qué no acaba de explotar eso, pues un ajuste regulatorio. Porque cuando vas a desarrollar un proyecto, por ejemplo, de Senior Living sobre un suelo residencial, es que tu modelo no encaja en ese modelo. O sea, tu modelo de Senior Living, donde, oiga, mire, yo le alquilo a la gente, hay como una rotación, no encaja dentro del uso urbanístico, del legal, de residencia, porque está pensado hacia otra cosa. ¿Qué ocurre? Que hay que cambiar la normativa y ya se está empezando y hay asociaciones que están empujando por ese cambio de normativa. Madrid, la ciudad de Madrid, ha sido la primera que ya ha regulado ya el co-living y que por tanto puedes hacer. ¿Por qué? Pues porque la normativa urbanística en Madrid, por ejemplo, te obligaba a que las viviendas tuvieran un mínimo de tantos metros. En un co-living no es así. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que esa gente se ha tenido que ir a otros usos, a un uso terciario, etcétera, para encajar el modelo. Eso en cierta manera ha retrasado algo digo, porque se acaba haciendo y buscando que esos modelos vayan creciendo todavía más. Pero es verdad que, por ejemplo, lo que se dice de España con el tema del Senior Living es que es el Miami de Europa. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones para eso. Y entonces, todos los noruegos, todos los ingleses, etcétera, se vienen. Antes lo estábamos hablando en la comida, ¿no? Como la cantidad de gente del extranjero que compra en España para retirarse allí, porque además sus pensiones son más altas, en España la vida es más barata y les compensa perfectamente. Pero creo que efectivamente hay un nicho, y me lo apuntaré para la próxima charla que dé, con el tema del Senior Living, porque eso trasciende, yo creo que incluso, fíjate, al PropTech en sí, sino que trasciende hacia el tema de las personas. Y donde alguien que, por ejemplo, sí que es verdad que está gestionando un tema de Senior Living, realmente al final va a necesitar unas aplicaciones que le ayuden a gestionar la gente que está dentro. De hecho, ahora estaba acordándome, a medida que hablaba contigo, hay un tipo que conozco que efectivamente en España ha desarrollado como una especie de plataforma digital para que cuando esa persona de Senior Living entra, le pueda hacer como llámale una segmentación o le diga un poco cómo es para poder ver qué temas tiene que hacer de ejercicio, de dietética, etcétera, y lo pueda segmentar y lo pueda hacer. Hay modelos que no han acabado de explotar, pero porque hay un tema en España muy de arraigo, el español es puro, de su vivienda, y su vivienda somos un país de propietarios, alrededor del 80% en España somos propietarios, el 20% está de alquiler, más o menos, y entonces, ¿qué ocurre? Que la gente que ha comprado su casa quiere seguir estando en su casa, es muy difícil que se mueva de su casa, en todo caso lo que tiene es una persona que le cuida, ¿de acuerdo? O sea, lo tiene, y además piensa que esa casa se la tiene que dejar a sus herederos. Pero es verdad, y conozco gente que ha intentado el modelo, que no es de hipoteca inversa, pero es un poco tratar de buscar ese tema de comprarlo, etcétera, y que tengan como una pensión vitalicia hasta que se mueran y demás. Pero creo que es un tema para explotarlo, porque además, también un poco con lo que hablabas, y lo hablábamos también en la comida antes, los hogares en España están bajando de número de personas. O sea, ahora mismo están 2,5, pero es que en unos años va a ser en 2,3. Y cuando tú ves las estadísticas de proyección de población en España, los hogares que más crecen son los de una persona y las de 2 personas. Y también ahí hay que buscar, por eso desde decía la industrialización. A lo mejor tienes que estar haciendo casas modulares que se ajusten a los sistemas, porque a lo mejor hoy haces una promoción de unas viviendas que haya de 3 habitaciones, pero tienes que saber que mañana a lo mejor eso ya no se puede vender o tienes que cambiarle y a lo mejor tienes que buscarlo, ¿no? Entonces, es verdad que creo que en el Senior Living hay soluciones, hay que buscarlas.
aunque es verdad que es un sector un poquito complejo por el tipo de persona que hay. Pero es verdad que como vamos incrementando de edad media, que cada vez vivimos más y cada vez hay menos gente, es verdad que hay un nicho de mercado y mucha gente lo está viendo con el senior, llaman la senior economy, donde lo están viendo. Y creo que ahí también puede haber mucho encaje dentro de este ecosistema PropTech, etcétera, porque ya te digo que empieza a haber modelos residenciales que dan soluciones específicas a este tipo de público. Os estáis animando, ¿eh? Hola Alfredo, buenas tardes. Aprovechando la diapositiva que tienes atrás, ¿cómo sería un caso real, práctico para uno desde acá de Colombia ingresar al ecosistema de España? Aprovechando la diapositiva que tienes atrás de las oportunidades, ¿cierto? ¿Cómo sería un caso práctico para uno desde acá, desde Colombia, ingresar en el ecosistema de España? Lo que te decía, que además está como muy mira, dos casos te voy a dar con el tema de Climatec. Deepkey es una empresa francesa, que es muy raro además que Deepkey se escribe como profundo y luego KY, ¿vale? D-E-E-P-K-Y. Son franceses que han levantado bastante pasta y lo que ayudan es en los procesos de ESG a las empresas, ¿no? Hacer todo el monitoring, etcétera, y todo esto. Además es un caso muy raro porque es muy raro que también empresas, o sea, ya no solo las empresas españolas salen fuera, sino que luego también las empresas de fuera vengan a España. Es también raro. Pero Deepkey lo ha conseguido y están haciendo muy bien. Y luego hay otra empresa que ha pivotado bueno, no es que haya pivotado, sino que ha sacado otra cosa más que ayuda, que se llaman Clip, con Q, perdona, Q-L-I-P, que es muy curioso, porque Clip lo que empezaron haciendo es para todo el tema, cuando te cambias de casa, etcétera, para ayudarte en el tema de suministros, de cambiar los suministros, del agua, etcétera, de la luz, todo esto te ayudan para buscar la mejor oferta. Entonces, en base a todo eso que han ido consiguiendo de información, lo que están haciendo ahora a los property managers les están ayudando a generar un poco un ecosistema de información relacionado con todo el tema de sostenibilidad, etcétera. ¿Y por qué? Porque al final el propietario de un edificio residencial en Europa tiene que acabar reportando su ESG, pero en un sentido muy amplio, ya no solo el suyo, sino el que hacen también con las empresas que colabora e incluso sus propios inquilinos. Te doy como ejemplo con el tema de clima. Ahora mismo los bancos, el Banco Central Europeo ya les está empezando a exigir que todas las hipotecas que den, que analicen cuál es el tema de todo el tema de sostenibilidad que tienen en las viviendas que están hipotecando. Ya no solo hipotecas verdes, sino tienen que empezar a analizar cuál es el parque de hipotecas que tienen, cómo están esas viviendas, porque también les va a computar en todo el tema de ESG. Con lo cual ahí también hay nichos de mercado, ¿vale? Ahí todavía no hay nadie, hay gente que está haciendo los análisis, pero te digo, como empresas que me dices de temas de Climatec, yo creo que te daría esas dos. ¿Vale? ¿Ya está? ¿No hay ninguna más? Venga, que ya me he venido arriba, yo me puedo quedar hasta mañana, ¿eh? Nada. Oye, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Venga.